Hoy día les voy a traer un video muy interesante que se trata de el famoso CAN transceiver. El CAN transceiver consiste en crear en dos programas que tengo que se llaman Proteus y Tina. En Tina y Proteus vamos a crear el modelo que nos puede sustituir el transceiver MCP2550 o 2551 y también nos puede sustituir el mismo CAN transceiver de la NXP o de Philips, el TJA1050. La idea en este caso es poder crear nuestro modelo, en este caso sería nuestro modelo ideal para poder, en este caso, tener la habilidad de crear los diferentes pines de nuestro modelo. Entonces en este caso tendríamos que, vamos a simular los diferentes pines importantes de nuestro modelo, que serían los dos pines del Control Area Network High y Low, que están acá, fijemos, estos dos, en ambos modelos. Tenemos nuestros pines de voltaje y ground, démonos cuenta, sería VDD en el 2551 y VCC en el 1050, el pin de ground y el pin VSS. Y también tenemos los pines TXD, RS, RXD, VREF, como los podemos ver aquí, coinciden los 8 pines. Nuestro propósito es poder simular un modelo ideal. El modelo ideal lo he venido buscando por varias semanas, varios meses, y no lo he podido encontrar. Los modelos ideales, pues ninguno de estos realmente funciona en Proteus. Entonces la idea es crear este modelo ideal a partir de la información que nos dan los diferentes fabricantes. Hay que tener en cuenta que los diferentes fabricantes usan diferentes metodologías. Hay cosas que no vamos a simular, todo lo que se llama temperature protection o el thermal shutdown, todo lo que se trata TX dominant timeout time. Esto no lo vamos a simular, solamente vamos a simular los componentes esenciales para poder hacer una simulación y poder conectar 3, 4, 5 microcontroladores en nuestro simulador. Cosa que no es posible si no tienes el CAN transceiver, porque no puede diferenciar las señales del uno con el otro. En fin, proseguimos. Hay que tener en cuenta que las hojas de los fabricantes tienen errores. Por ejemplo, son diagramas explicativos, no son diagramas exactos. Tenemos, por ejemplo, en el caso de nuestro MC 2551, por ejemplo, pines que no conectan, ¿sí? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado. De ahí que es tan importante entender el funcionamiento básico de nuestro componente. Entonces aquí tenemos los diferentes pines, su configuración, en este caso sería para la configuración PDAP o SOAC, sus pines coinciden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienes las tablas de funcionamiento de los pines, tienes inputs, entradas, outputs, salidas, componentes bidireccionales y los pines de poder. Entonces acá, y este sería, de nuevo, el modelo no simula estas partes, el TS Dominant Detect, el Thermal Shutdown, Driver Control, Slope Control, Power On Reset. Es un modelo ideal.
Debido a que es un modelo ideal, no se va a simular todos estos componentes o funciones, diríamos, del componente. Y aquí tendríamos una representación de nuestro componente ya cuando le finalicemos. Entendiendo esto, tenemos que venir a entender cosas básicas. Tenemos que estar seguros de que entendemos su funcionamiento básico. Para diseñar la salida, en nuestro caso nuestros pines can high y can low, tenemos que entender qué debemos diseñar. Si vemos acá en nuestro dibujo, que lo hice con MATLAB, entendemos que la entrada, que sería a través de TX, tenemos que, para entender bien, se define como el 0 como dominante y el 1 como recessive. Cuando se habla de estos, estamos hablando de los niveles lógicos. Y se dice que el protocolo CAN se ha definido recesivo cuando tienes un lógico 1 y dominante cuando tienes un lógico 0. Para poder implementar una arbitración y que sea no destructiva. Entonces, volvemos aquí. Decimos cuando recibe a través del pin TXD, que sería este pin de acá, a través de TXD, recibe un dominante, sería el 0, porque en este caso lo que nos interesa es el dominante, ¿sí? Tienes que tener las propiedades eléctricas de la salida de CAN y la salida de CAN L. Los dos pines de CAN high y CAN low tienen que cumplir con las normas eléctricas. Entonces la norma eléctrica dice que cuando el sistema se encuentra en forma recesiva, tiene que mantenerse ambas salidas a 2.5 voltios, como podemos ver acá. 2.5 voltios. Y cuando tiene un estado dominante, debe irse a 3.5 voltios para CAN high y a 1.5 voltios para CAN low. ¿Okay? Y se debe hacer una computación en donde se hace la diferencia de CAN high menos CAN low y se obtiene la diferencia de voltajes, que sería VDEF. VDEF. Entonces significa lo mismo. Cuando calculamos otra vez, basados en TXD, cuando es recesivo, VDEF va a ser 0. Y cuando es dominante, VDEF será 2. O sea, estas son las normas eléctricas para nuestro diseño. Tenemos que entender bien este concepto de qué sucede cuando se manda a través de TXT. ¿Okay? Y también el transceiver, pues se llama transceiver porque transmite y recibe. Entonces, eso sería lo que transmite. Si estamos transmitiendo esto, eléctricamente tenemos que tener la parte de arriba, pero también él se escucha a sí mismo a través del pin RXD. Eso lo vamos a analizar paso por paso. Pero lo primero que tenemos que entender es lo básico. Entonces dice así. La salida, which is the output stage, está hecho de dos transistores o MOSFETs. ¿Qué significa eso? Que si nos regresamos a nuestra tablita, donde teníamos las gráficas, aquí tenemos transistores o MOSFETs. Estos serían MOSFETs. MOSFETs. ¿Okay? Eso es lo que vamos a simular. ¿Okay? Tenemos que entender muy bien el concepto del transistor y del MOSFET.
Entonces está hecho de transistores MOSFET y de los dos diodos. Y tenemos dos diodos. The signal that controls the output is TXT. O sea, como volvimos a recordar, esta señal controla a TXD. And also notice that TXD is always pull high. ¿Qué significa? Que TXD es pull high porque está conectado a VDD a través de la resistencia. Es una resistencia que lo controla. Para este modelo, los transistores serán reemplazados por un modelo ideal, ¿sí? Para poder tener que esto nos funcione, primero tenemos que tener un modelo ideal. No vamos a modelar transistores, vamos a utilizar lo que se llama el Voltage Control Switch. O sea que es un switch controlado por el voltaje. Esto es muy básico. Se debe entender muy bien para cuando hacemos simulaciones, ya sea usando Proteus o usando Tina. Es entender muy bien cómo funcionan estos elementos básicos de la simulación. Eso es lo que vamos a empezar a explicar en su totalidad. Entonces aquí tenemos, vamos a empezar con el Voltage Control Switch. Entonces este es el modelo que es un switch controlado por voltaje. ¿Qué significa esto? Que esto tiene 4 patitas, 4 pines. Entonces estos pines de aquí, de la izquierda, en este caso acá, estos dos, son el voltaje de entrada. O sea, dependiendo de esta diferencia de voltajes, podemos programar nuestro switch, ¿sí? O nuestra resistencia, porque si miramos el modelo en este caso de simulación, nos dice que este es nuestro modelo de simulación, que tenemos un pin de voltaje alto, un pin de voltaje bajo, y se hace la diferencia. O sea que en este caso es la diferencia de los dos voltajes, y esto va a ser proporcional, la salida va a ser proporcional a un valor R a través de los pines S1 y S2. Entonces, debido a esto, se considera, Tina lo considera como un switch y en Proteus lo consideran como una resistencia, pero ambos producen exactamente el mismo resultado. Entonces aquí dice su descripción, dice the voltage control switch, o sea que el voltaje, en este caso es el switch, que está controlado por voltaje en Tina, o una resistencia que está controlada por voltaje en el caso de Proteus. Estos pines de entrada corresponden con este y este pin de entrada corresponden con este. Ambos modelos tienen la misma configuración de sus pines. Entonces, como dice, es controlado por un voltaje externo. Si el voltaje controlador es lower than V-off, recordémonos que estos son componentes que se van a definir, ¿sí?, para poder diseñar el circuito. Entonces tiene las propiedades que es el voltaje on, V-on, R-on, V-off, and R-off. Y todos estos valores los debemos programar dentro de nuestro circuito para poderlo simular. Eso lo vamos a explicar en detalle. Cuando tenemos la simulación, en este caso es una simulación hecha en Tina, en donde hemos hecho lo siguiente. Tenemos una fuente de voltaje de 5 voltios. Tenemos un generador de señal, en este caso se llama VG10, y ese generador de señal la he programado para que sea una señal triangular, como vemos acá, una señal triangular,
de una frecuencia de aproximadamente 2 hercios. Lo hago de forma lineal para que sea más sencillo, para que veamos su comportamiento cuando programamos el switch con diferentes valores. Entonces en este caso hemos programado el switch para que, lo tenemos acá, V on, para que, y V off. O sea que el switch va a empezar a controlar la resistencia con un valor V on de 500 milivoltios y V off de 800 milivoltios. Hemos programado el valor de la resistencia cuando es off de 100 megaohmios y cuando es on de 10 kiloohmios. Y si miramos nuestro diagrama, hemos conectado la batería al switch y lo hemos conectado en serie a una resistencia de 10 kiloohmios para mirar su comportamiento, el output, la salida, que sería esta curva de acá. Este es el output. Entonces, inicialmente programamos las resistencias para que queden R-off de 100 megaohmios, R-on de 10 kiloohmios en ambos casos, como podemos ver acá. En ambos casos podemos ver aquí este. Y lo que hemos variado son los voltajes on and off para ver los comportamientos de la salida de nuestra resistencia o nuestro switch controlado por el voltaje. En este sistema de diseño tenemos que mirar qué tipo de salida nos conviene. Entonces de aquí a veces tenemos que jugar con la salida. No voy a entrar en detalle en la salida de este dispositivo. Son unas ecuaciones bastante complejas, de las cuales no voy a discutir. Por ese motivo, solamente miramos nuestro modelo con sus salidas, con sus diferentes salidas, pero solamente quiero mostrarles el comportamiento de cada uno de los componentes que vamos a usar en nuestra simulación. Este es para el caso de Voltage Control Switch o Voltage Control Resistors. Es dependiendo de la aplicación que estemos usando. El otro modelo que tenemos de los switches en TINA se llama Voltage Control Switch with Hysteresis, con histeresis. Es un poquito diferente el modelo y su diagrama contiene este dibujito. En Proteus tiene switch, pero estos dos son modelos equivalentes. Entonces la explicación que da Proteus es que modela los contactos de un relevo. En TINA no hay explicación. TINA no tiene explicación del modelo, desafortunadamente. No sé por qué no tiene explicación. Pero entonces la explicación que da Proteus es realmente esta. Entonces, volvemos a evaluar igual. Tiene los pines de entrada, de control, igual que en este modelo. Tiene los pines de control y los pines de salidas de resultado del switch. En este switch es un poquito diferente porque estamos hablando ahora de el threshold value. O sea, no se está hablando de V on, V off, simplemente estamos hablando del threshold, del voltaje al cual va a empezar a cambiar su comportamiento, y el voltaje de hysteresis en donde va a cambiar ese comportamiento también. Los valores de R on y R off serán los mismos que usamos para las gráficas anteriores, como usamos en esta gráfica. Entonces, si graficamos ahora nuestro modelo, tenemos igual. Tenemos la batería de 5 voltios y tenemos nuestro generador de señal, que sería nuestra señal triangular, y programamos diferentes valores
para nuestro switch. O sea que en este caso le hemos puesto que un threshold voltage de 500 milivoltios y un voltaje de hysteresis de 100 milivoltios, y vemos sus diferentes comportamientos para ambos modelos. Perfecto. Una vez analizadas las gráficas, nos venimos al otro componente, que es el Voltage Control Sources. En simulación tenemos fuentes de voltajes independientes y fuentes de voltajes dependientes. Las fuentes de voltaje independientes, caso de la batería, es independiente, no depende de nada. Solamente lo programamos a un valor y ya está. Entonces aquí tenemos sus modelos, modelo de Tina y modelo de Proteus. Lo mismo, el voltaje de control entra por los pines de la izquierda y su voltaje de salida. Este sería el voltaje de salida del modelo. ¿Sí? Dice que es una fuente de voltaje controlada y es fundamental, ¿sí?, para los modelos SPICE. Y su modelo es la multiplicación de la diferencia. Básicamente, ¿qué significa? Que es un amplificador o un reductor. Y solamente tiene una propiedad, en este caso una propiedad que sería la ganancia, gain. O sea que este gain puede ser mayor de 1 para amplificar o menor de 1 para reducir, como dice aquí. Entonces esta fuente de control es usada para amplificar o reducir su voltaje de entrada y depende de la ganancia, del gain. Vamos a mirar el ejemplo de un circuito. Entonces en este caso igual tenemos nuestra fuente de voltaje, que en este caso nuestro generador, que sería este generador, y volvemos a lo mismo. Genera de 0 a 1, triangular, sus pines de entrada y su pin de salida. Entonces su pin de salida, recordemos que es una fuente de voltaje que la conectamos a su carga, en este caso sería de 10 mil ohmios, y monitoreamos su salida en el pin de salida. Entonces tenemos que cuando el gain es de 0.5, su salida se ha reducido a 500 milivoltios. Entonces podemos ver, y de su forma lineal, porque es una multiplicación. Y lo mismo acá, la salida, en este caso, si su entrada era de 1, hemos tenido que el gain es de 1.5, se obtendría en su máximo 1.5. Entonces con eso espero que quede entendido su funcionamiento. En la siguiente etapa, es la etapa de reemplazo, en donde podemos vamos a reemplazar los diferentes componentes como transistores, ya sea NPN o PNP, y el caso del PMOSFET o el NMOSFET. Los podemos reemplazar con el Voltage Control Switch with Hysteresis. O sea, en este caso sería el modelo de Proteus, el modelo de Tina, ya lo expliqué anteriormente cómo funciona. Y en este modelo, el transistor va a trabajar como switch. Si en este caso los transistores o los MOSFET no están amplificando, solamente tienen dos posiciones, prendido o apagado, es un switch. Y se encuentra que el Voltage Control Switch con hysteresis es el ideal para reemplazar estos componentes. Y tenemos en cuenta la gramática del modelo SPICE, siempre se conectaría en este orden. O sea que cuando tú ves en un texto SPICE, cuando lo miras en texto, esta es su forma, en donde puedes determinar los nodos a los que se conectan.
Entonces es S1, S2, VC Plus y VC. O sea, basados en estos modelos. VC Plus, VC Minus y S1, S2. O sea que está conectado las dos salidas, los dos pines de salida y los dos pines de entrada. Ese es el modelo SPICE. Ahora sí, entremos a analizar nuestro modelo ideal. Nuestro modelo ideal, para empezar, tenemos los pines básicos de nuestra simulación. Entonces, los pines básicos de nuestra simulación, en este caso, viene a ser VDD, VSS, este sería donde el voltaje de suministro, VDD, VSS, que sería el ground. Acordémonos de la resistencia R3, esta es resistencia R3, que siempre tiene el pin TXD pull high, siempre está a 5 voltios. Y conectamos los diferentes switches y diodos siguiendo el diagrama de bloque, diagrama de funcionamiento. Y tenemos aquí una explicación que vino de las especificaciones en los data sheets, en donde dice que TXD es un pin compatible con TTL y la información que entra en este pin es driven out to the CAN HCAN-I differential output. Es exactamente lo que hemos venido hablando, ¿no? Entonces podemos volver a decir que si la entrada de TXD, acuérdate que ese es 0, este es 1, 1, 0. So, este es el logic 0 y este sería el logic 1. Entonces, cuando este es 0, si miramos aquí la salida de CAN high, entonces CAN high, el 0 es dominante y el 1 es recesivo. Entonces acordémonos que dominante, 0 es dominante y el 1 es recesivo. Cuando vienes aquí, el 1 es recesivo y este sería CAN high. Okay. Aquí tienes 2.5 voltios acá y aquí tienes 3.5 voltios. Ese es para CAN high. Y si miramos el CAN low, es recesivo para 1 y dominante para el 0. O sea que es en esta forma. O sea que aquí también es 2.5, pero aquí tienes 1.5 y aquí tienes 1.5 voltios. Este es para el CAN low. Ese es lo que vamos a diseñar, que cada vez que tenemos un 0, tenemos en la salida 3.5 para CAN high y 1.5 para CAN low. Y cuando tenemos un 1, ambos quedan a 2.5 voltios. En nuestra datasheet del otro fabricante, ellos no nos dan un valor de una resistencia. Solamente nos dicen, vamos a mirar de regreso, solamente nos dicen que tienes un valor de la corriente. Entonces ellos representan este valor de la corriente, ¿sí? No representan con resistencias como lo hace este fabricante, VDD. Entonces dice TXD is pull high porque tienes que estar conectado a VDD con una resistencia de 25.000 ohmios. Si seguimos aquí en TXD, ellos nos dicen estás conectados a una fuente de corriente de 200 microamperios, ¿sí? O sea que un limitador de corriente. Y las resistencias son los limitadores de corriente. Si hacemos la ley de Ohm, analizamos la ley de Ohm de 200 microamperios, nos va a dar el mismo valor de una resistencia de 25.000 ohmios. Entonces, dependiendo del fabricante, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Ohm para determinar los valores de las resistencias. ¿Correcto?
En este caso, fíjate, en el modelo MSP tenemos dos resistencias. Aquí es donde, como explicaba, tenemos errores. En este caso, fíjate que no conectaron, ¿sí? La resistencia que debería ir conectada al CAN high, la dejaron desconectada, fíjate. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante el entender cómo funcionan las cosas. Porque si alguien comete un error, pues le podemos detectar en este momento. Entonces aquí nos damos cuenta de que no se conectó bien el pin. Y si no sabemos, pues no sabemos dónde va a ir conectado el componente. Entonces hay valores que ellos mencionan, el valor de esta resistencia de 25.000 ohmios, pero por ejemplo no hablan del valor de esta resistencia, por ejemplo, igual. No dicen del valor de estas dos resistencias, pero el otro fabricante nos dice que es de 25.000 ohmios. O sea que tenemos que hacer una combinación, tenemos que combinar los diferentes fabricantes con sus modelos explicativos para darnos una idea de sus componentes básicos, ¿sí? Como resistencias, controles de corriente, ¿sí? Controles de voltaje. Fijémonos, por ejemplo, acá en el control de voltajes de este, que dice que estas dos resistencias tienen que estar conectadas a 0.5 VCC, o sea que ¿qué es esto? Que es VCC dividido por 2. En este caso, aquí tiene siempre que existir 2.5 voltios. Eso lo vamos a analizar muy bien también, porque es parte básica de nuestro diseño. Perfecto. Entonces, ya regresando a nuestra explicación, de nuevo, entonces tenemos acá de que el comportamiento eléctrico lo vamos a basar básicamente en TXD, el switch 1, y vamos a conectar nuestros componentes adecuadamente. Entonces en este caso vamos a tener dos switches, switch 1 y switch 2, que controlan respectivamente. Switch 1 controla CAN high y switch 2 controla CAN L. Entonces podéis usar estos componentes. También tenemos diferentes componentes en donde VDD es 5 voltios, VSS es Connectional Ground, el TXD va de 0 a 5, la resistencia 3 de 25.000 ohmios, y el diodo 1 y diodo 2 usamos un modelo 14148, que es el que más se aproxima a la realidad. Y programamos los valores de S1, S2, con un valor de threshold voltage de 2.5, la histéresis bien chiquita de 0.05, la resistencia cuando está prendido de 1 ohmio y la resistencia cuando está apagada bien grande de 1 mega ohmio. Y también te puedes dar cuenta que lo puedes armar con el Voltage Control Resistance, que son los dos tipos de modelos que se puede usar. Pero en este caso yo usé el modelo con histéresis. Tendremos que seguir adicionando componentes. En este caso, el componente que se aplicó, entonces es lo que estábamos hablando de las dos resistencias a la salida. The output stage is also controlled with two resistors in series as voltage dividers to obtain 0.5 VDD. Exactamente lo que teníamos acá. Tenemos acá que tenemos que tener aquí en este punto 2.5 voltios. ¿Sí? Y las resistencias, los valores no los daba el otro fabricante, que es de 25.000 ohmios. Entonces conectamos exactamente como dice el fabricante que se debe conectar las dos resistencias, y tiene también un pin de salida que sería el pin de VRF. Y programamos nuestra fuente de voltaje, que es dependiente. O sea que si aquí tenemos 5 voltios, que sería lo que va por esta línea, este se conecta a tierra, lo multiplicamos por 500 milis, o sea, 0.5.
sea que aquí tendremos 5 multiplicado por 0.5 nos da una salida de 2.5 voltios, que es lo que se utiliza para mantener las líneas de salida de CAN high y CAN low a 2.5 voltios cuando es recesivo. O sea, esto es lo que nos garantiza que el circuito se encuentre recesivo. Cuando entre la señal, acordémonos que esto siempre está alto, es always high, sería a 1, pero cuando se baja a 0, el 0, entonces este ya no va a ser 2.5. Este tiene que subir de 2.5 a un voltaje de 3.5. Y en el otro lado, el CAN low viene de 2.5 a 1.5. Y ahí es donde nos da nuestro voltaje de diferencia de 2. VDEF sería de 0 acá y 2 en este lado. Entonces armamos nuestro circuito con los parámetros que hemos determinado, basado en la hoja del fabricante. ¿Sí? El fabricante no nos dice, por ejemplo, cuánto debe ser la resistencia, porque acordémonos que el switch tiene que tener resistencia. Eso lo vamos a ver cuando le simulemos el programa. Solamente estamos evaluando los valores que asumimos conocidos, R1, R2 y R3, los valores de voltaje de referencia, ¿sí? Eso les conocemos. Pero estas resistencias internas de los switches no lo conocemos y eso es lo que tenemos que determinar. Entonces eso lo vamos a determinar usando la ley de Ohm. La ley de Ohm es la que nos va a determinar el funcionamiento, el valor final de esta resistencia, de este switch. Entonces, para poder hacer el modelo funcional, tenemos que añadir a nuestro modelo anterior, a nuestro gráfico anterior, tenemos que añadir componentes. ¿Qué son estos componentes? Fuentes de voltaje. En este caso, la fuente de voltaje de 5 voltios, que tenemos que conectársela. ¿Sí? La fuente de voltaje de 5 voltios que se va a conectar al pin de VDD para que esta parte sea 5 voltios. ¿Okay? Y esta sería lo que alimenta. La tierra, tenemos siempre que tener conexión a tierra. Entonces, esta sería nuestra conexión a tierra. ¿Sí? Y tendremos que tener, acordémonos siempre, que para poder simular bien un modelo de Control Area Network, tenemos que siempre incluir nuestro resistor terminal, que dice la norma que debe ser de 60 ohmios. Este debe ser el terminal. Y aquí tenemos los pines, que en este caso serían los pines de salida, para poder hacer nuestra gráfica. CAN high, CAN low, y conectamos esto de esta forma. Esto es TINA. Esto es TINA, esto se hizo en TINA, porque TINA tiene la ventaja de que lo puedes conseguir gratis. TINA te lo dan gratis, te dan, ya sea que consiguen la versión TINA TI, que es la de Texas Instruments, o la versión que te dejan gratis por, creo que es 30 días, las puedes gratis. Y esto también lo puedes hacer en Proteus igualmente, desde que tengas todas tus conexiones como se debe ser, es lo que te daría. Observemos entonces qué hicimos para simular el circuito. Entonces BG1, correcto, su simulador, la terminación de 60 ohmios y los diferentes pines que van para conectarlos a CAN high, CAN low. Tenemos un generador que es de 10 Hz, empezamos con una frecuencia muy baja, y aquí el voltaje sería de sí, aquí en este tenemos un generador que no por alguna razón no lo dibujé, no está puesto acá.
en este caso el generador, que sería este VG1, acá, VG1, va a ir conectado acá, a este pin, a TXD. ¿Ok? Este sería VG1, que se conecta, el simulador está conectado acá, a TXD. ¿Ok? Esa sería la conexión. Y ese es de 10 Hz. Y después de correr la simulación con la función Transient Analysis, se obtiene las siguientes curvas. Entonces esto es lo que se obtuvo. Entonces fue lo que se obtuvo. Esto es lo que estamos hablando de la ley de Ohm, que se obtuvo a través de la ley de que se obtiene a través de la ley de Ohm. Entonces, con la ayuda de los cursores, como podemos ver, tenemos aquí nuestra salida. Estos son los resultados del análisis transient de TINA. Entonces tenemos salida del CAN high, salida del CAN low y la entrada que sería VG1, que es el que está controlando la señal. Entonces, como vemos, viene de 5 a 0, es una señal digital, ¿sí? De 10 Hz. Pero lo que nos interesa es mirar la salida de CAN high, CAN low. Entonces aquí solamente, en este lado, vemos que si se simula con los valores de nuestros switches, con los valores anteriores, tenemos de que CAN high me da 4.16, pero nuestro voltaje ideal debería ser de 3.5. Entonces en este momento, este voltaje es muy alto para CAN high. En el CAN, cuando este es recesivo, nos da 2.5. Este estaría bien, este está bien. Lo mismo que pasa aquí con el CAN low, que es 2.5. Esta parte está bien, 2.5. Y lo que sucede aquí es que cuando este es dominante, tengo 0.840 y el voltaje ideal debería ser de 1.5. ¿Ok? Entonces, la explicación de eso es por los valores que usamos de R-off. Entonces, cuando R-off solamente lo usamos de un ohmio, ¿sí? Para mirar cómo era su comportamiento. Pero, en este caso, cuando aplicamos la ley de Ohm, ¿sí? Tienes que aplicar la ley de Ohm. Yo no voy a discutir aquí ley de Ohm. Tienes que encontrar los nodos. Aquí tendrías un nodo, el nodo 1. Aquí tendrías el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Entonces tienes que analizar la ley de Ohm, para encontrar los valores de R1 y de R2, perdón, de R3, de 22 ohmios. ¿Sí? Este es el valor de 22 ohmios que se va a venir a reemplazar en el circuito. O sea que esos valores, en vez de 1, los reemplazas por 22. Y eso te da la salida ideal. Entonces ya con la salida ideal de nuestro circuito, al simularlo, tendremos que nuestro circuito funciona. Cuando miramos con los cursores en las diferentes posiciones, como por ejemplo en la posición de A, en la posición de B, que sería aquí la posición de A, la posición de B nos da 3.5 y 1.5. O sea que funciona. Nuestro circuito funciona. Este es ya el circuito finalizado que simula el CAN transceiver. Para simular el circuito tienes que adicionar las fuentes requeridas, que en este caso sería, volvemos de nuevo, la fuente de voltaje. Aquí sí tenemos nuestro generador de señal, VG1, que va conectado a TXD, ¿sí? Y hemos adicionado partes adicionales,
como R5, por ejemplo. No la estamos simulando, pero simplemente hemos encontrado que hay unos valores que nos dieron los fabricantes que era de 30 microamperios. O sea que R5 es alrededor de 167.000 ohmios y no la vamos a simular, 120.000 va a estar bien. Tienes aquí nuestros componentes, como lo hemos hablado, R3 de 25.000 ohmios para que Tx siempre esté arriba. Y aquí ya hemos cambiado nuestros valores de ROF a 22. Fíjate, RF a 22. Y tenemos los pines de salida, VREF. Aquí tenemos nuestra resistencia de 60 ohmios. Y estos son nuestros pines de salida para hacer el análisis eléctrico. Y aquí ya hemos también añadido para poder simular la salida de RXD. Entonces RXD también va a estar siempre pull high, porque va a estar recesivo. Acordémonos que RX y TX, si no hay señal, siempre van a estar recesivos y se activan con la señal dominante. Entonces armamos este circuito y lo podremos simular. Cuando lo simulamos, tenemos el análisis transient, simulation, y cambiamos para las diferentes frecuencias. Como nos podemos dar cuenta acá, nuestros resultados. Entonces hemos hecho cambiar las frecuencias para 10 Hz y para 1 MHz, ¿sí? Para ver cómo se comporta a una velocidad muy baja y a una velocidad de 1 MHz. Y como podemos ver, nuestro simulador funciona muy bien. Acordémonos que VG1 o VG1 es el pin de generación. O sea que este sería el pin TXD. Este es TXD. TXD. O sea que TXD. Mandamos un 1 y recibimos un 1. Fíjate, casi de inmediato. Es súper rápido. Muy bien. Muy bien. Súper rápido. Ceros y unos. Fíjate. 0 y 0. Y tenemos nuestros valores que coinciden con, si uno es dominante, can high. El 1 es recesivo. O sea, siempre se mantiene en la 2.5. Y cuando es un 0, entonces se vuelven dominantes. Perfecto. En ambos casos. ¿Sí? Aquí tenemos una cosillas, pero esto es, ni te preocupes. ¿Ok? Y este es nuestro modelo en Proteus. Este lo podéis, coges este modelo en Proteus y lo simulas. Proteus es un poquito diferente que Tina, pero tienes los mismos modelos, exactamente igual. Tienes tu señal, que sería esta, tu generador de señal, lo programas, lo mandas al nodo TXD, no necesitas conectarlo, simplemente sabes de que este nodo TXD va a mandar la señal acá, y igual acá tienes tu batería de 5 voltios conectada a tierra, al nodo BSS y al nodo BDD. Eso significa que en BDD tienes 5 voltios y en BSS tienes tu tierra. Aquí tienes igual tu VREF, que sería 0.5 de 5 voltios, tu switch, tu diodo. Acordate que aquí tienes que poner los valores de 22 ohmios para ROF, son de 22, y el resto igual. El diodo sigue siendo el 1N4148, y tu salida igual al nodo RXD, y entre CAN high y CAN low le conectas su resistencia de terminación de 60 y corres la simulación, haces un análisis transient análisis, y aquí lo tenemos, nuestro resultado en Proteus. Entonces, nuestro resultado en Proteus tenemos acá, en verde está TXD, que sería esta línea de acá, TXD. En rojo tienes CAN high y CAN low. En rojo tienes CAN high, CAN low, igual.
cuando tienes acá en TXD sería el 1, pues tiene que ser dominante, perdón, recesivo. Y cuando tienes un 0, pues tiene que ser dominantes. Aquí está, igual, dominantes. ¿Okay? Y este por alguna razón, por su color, es un poquito color amarillo, no sale bien, pero este es lo que recibes a través de RxD. Y de esta forma queda concluida nuestra simulación. Voy a poner todos los links para que puedas bajar los circuitos TINA y puedas bajar el circuito Proteus, lo mismo que esta explicación. Muchas gracias.